Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Quiero continuar hoy con esta serie de exhortaciones que comencé en torno a la oración llamada Oremos sin cesar. Y hoy quiero hablarles de un tema muy importante, fundamental, acerca de la administración judía de la oración, refiriéndome a esos pactos, esas promesas, esa esperanza que Dios le confía a una nación en particular, a la nación de Israel, para que lo administrara esas promesas para la gloria del Señor y para el beneficio de las otras naciones. Y quiero que comencemos con tres pasajes muy importantes. El primero es Romanos 3, versos 1 y 2, luego Romanos 9, 4 y 5 y Efesios 2, 11 al 13. Considero que estos pasajes son súper importantes y muy útiles para enmarcar la oración de una manera que nos dé mayor convicción y claridad acerca de lo que Dios está haciendo y hacia dónde está llevando la historia y por lo tanto hacia dónde nos llama, que enfoquemos nuestra vida y pongamos nuestra confianza expresando eso por medio de la oración. Romanos 3, 1 y 2 dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Pablo dice: ¿o cuál es el beneficio de la circuncisión? Es decir, del judío que vive conforme a la Torá. Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Pablo afirma el rol y la responsabilidad que Dios le da a la nación de Israel con relación a recibir las palabras de Dios, las promesas de Dios, en términos de pactos que Dios hace con la nación, comenzando con el pacto con Abraham, luego establece un pacto con la nación como un todo en Sinaí por medio de Moisés, luego llama a uno de ellos, de la tribu de Judá, al rey David, con quien establece un pacto que garantizaba una dinastía eterna, un reino eterno por medio de la casa de David. Y luego les promete que él renovaría, que establecería un nuevo pacto con la casa de Judá, y que es el reino del sur, y con la casa de Israel, que vendría siendo el reino del norte, una vez la nación se divide por el pecado de la nación, irónicamente. Pero Dios, a pesar de eso, continúa afirmando su fidelidad para con ellos, y es ahí donde de hecho promete ese nuevo pacto, que si notamos cuidadosamente, tanto en Jeremías 31 como en el libro de Hebreos, donde se habla de ese nuevo pacto, se reafirma que es precisamente con la casa de Judá y la casa de Israel. Es decir, es con Israel, de hecho, aún el nuevo pacto. Y esto nos lleva, por ejemplo, a Romanos 9, donde Pablo entonces dice, son israelitas, porque son israelitas a quienes pertenece, y Pablo afirma que sigue perteneciendo, la adopción como hijos. Una referencia que de hecho tiene implicaciones en cuanto a la resurrección de los muertos. Justo en el capítulo anterior, el capítulo 8, Pablo habla de la manifestación de los hijos de Dios, refiriéndose a la redención de nuestros cuerpos en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, la adopción como hijos, en última instancia, tenemos garantía ya de que somos hijos de Dios, de que Israel es el primogénito hijo de Dios, como lo describieron los profetas, pero eso habrá de manifestarse para la eternidad en la resurrección, cuando seamos transformados según la imagen de Dios en gloria. Pablo dice que también la gloria le pertenece, le sigue perteneciendo a Israel. Y esto es una referencia, de hecho, al templo de Jerusalén que seguía en pie durante el tiempo de Pablo. Para nosotros es un poco extraño pensar en el templo de Jerusalén porque ya no está en pie. Fue destruido hace 2000 años atrás. Pero según los profetas va a ser restaurado más gloriosamente y eternamente como casa de oración para las naciones, de hecho. Va a tener un alcance internacional el templo del Señor. Y durante el tiempo de Pablo este templo seguía en pie. Y cuando Pablo habla de la gloria, los académicos entienden que se refiere al templo donde habría de residir la gloria de Yahweh y desde donde se manifestaría. También los pactos a los que ya hice referencia les pertenecen a Israel. La promulgación de la ley, pensemos en Isaías 2.
donde el profeta Isaías describe la ley del Señor, la instrucción del Señor saliendo desde Sión para que sean instruidas las naciones a fin de que conviertan sus armas de guerra en instrumentos para la labranza, en herramientas para la agricultura, de manera tal que finalmente paremos de pelearnos unas con otras, codiciando lo que no es nuestro, nos relacionemos en paz y armonía y haya prosperidad y abundancia en toda la tierra bajo el liderazgo de ese rey mesiánico, de ese hijo de David al que ya hice alusión. Y esa promulgación, esa proclamación de la Torá que que tendrá tanto beneficio para la tierra entera, le ha sido otorgada a Israel como una responsabilidad fundamental en su relación como nación escogida. Se nos dice que el culto se refiere a la adoración, es decir, lo que ocurre en el templo. Les ha sido confiado a ellos. Y las promesas, todas las promesas contenidas en los profetas, aún en el libro de Moisés, en la Torá, en el Pentateuco, y lo que luego es ratificado por la muerte y resurrección de Jesús, como veremos al final de este video, con un pasaje que voy a leer. Esas promesas les han sido concedidas a ellas. Pablo dice también en el verso 5 que de ellos son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, Abraham mismo, que a quien se le prometió que en él y en su simiente serían benditas las naciones. Y según la carne de Israel procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Así que este pasaje, Romanos 9, está sumamente cargado de implicaciones en cuanto a este gran plan y estas promesas. Efesios 2, 11 y 13. Escuchemos esto, hermano, 11 al 13. Pablo dice, recuerden ustedes naciones, ustedes gentiles, que en otro tiempo estaban separados del Mesías, excluidos de la comunidad de Israel. Pablo usa esta frase, la comunidad de Israel, la politeia de Israel, que sería una entidad, la entidad del pueblo de Israel, por medio de la cual Dios le da apertura a las naciones, a que las naciones se hagan miembros de esta comunidad como naciones. Es decir, Dios establece una casa, una comunidad en Israel, y aún aquellos que no son Israel reciben bienvenida de parte de Dios, sin ser Israel, sin convertirse en Israel, es decir, sin circuncidarse y ser un judío más, para que Dios sea no solo el Dios de los judíos, como Pablo dice en Romanos 3 también, sino también el Dios de las naciones, como naciones. Y Pablo entonces continúa diciendo que éramos extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros, 2000 años después, estamos tan acostumbrados a la Biblia y a ideas bíblicas y a frases bíblicas que en gran medida necesitamos distanciarnos por un momento de la Biblia misma para quizás reaproximarnos con una perspectiva distinta. Imagínense que usted es el gentil, el Corinto, vive en Corinto en el siglo I, y todo lo que usted conoce, digamos similar a mucha gente en la India hoy en día o en Nepal o en otros países que no están cristianizados, como diríamos. Imagínense que usted está en Corinto y usted no sabe nada de resurrección de los muertos, del reino del Mesías, de Cristo. Nada de eso existe en su horizonte, en su mente. No existe. Usted todo lo que conoce son a los dioses griegos, el panteón grecorromano, y su existencia está definida por eso. Y de repente aparece este mensajero netamente judío, un fariseo enviado, proclamando este mensaje que todo el mundo sabría que era profundamente judío, hablando de un Christos, que sería la traducción griega de Mashiach, que significa Mesías, ungido. Ningún ciudadano típico de una ciudad grecorromana habría identificado eso como otra cosa que no fuera un mensaje netamente judío. Y Pablo hace alusión a eso diciendo que nosotros éramos extraños completamente a los pactos de la promesa, y Dios nos acerca entonces en Cristo por medio de su sangre. Y la oración bíblica sigue esa trayectoria de pactos y promesas. Y son promesas que
giran en torno a la figura de un Mesías, de un rey prometido. Ya he hecho mención de eso. Y es una promesa, una esperanza anclada en lo que la Biblia llama el fin del siglo. El judío del primer siglo tenía una noción muy particular de la historia. Ellos entendían que la historia se dirigía a este punto y momento culminante llamado el fin del siglo, donde ocurriría el día del Señor, el día de Yahweh, que transicionaría, cambiaría e introduciría la historia a un nuevo periodo, un nuevo siglo, una nueva época, lo que la Biblia llama el siglo venidero. De manera tal que había una distinción muy simple, lineal, de este presente siglo y el siglo venidero, siendo demarcado una cosa de la otra por el día del Señor, el fin del siglo. Y la oración bíblica está completamente enfocada en esa trayectoria. La oración bíblica no se trata de mera espiritualidad, no se trata de algún tipo de conexión abstracta o genérica con Dios como un ser supremo. Sí, incluye conexión espiritual, totalmente, pero no en un vacío, sino en el contexto de una historia, por la cual Dios nos llama a ser parte de esa historia, al volvernos a Él, al confiar en Él y al vivir en una vida piadosa de oración, donde esperamos por el cumplimiento de esas promesas. Y por eso la práctica de la oración es, en términos simples, la práctica de la espera. Esperamos pacientemente. Esperamos, como dice el Salmo 130, a que Dios redima a Israel de todas sus iniquidades, de todas sus angustias, para que eso entonces redunde en bendición y redención para el mundo entero. Como ya dije, esa expectativa adquirió un carácter mesiánico y escatológico. Yo les invito a que mediten en pasajes como 1 Samuel 2, versos 1 al 10, donde Ana, la madre de Samuel, hace esta oración poderosísima, cargada de mucho significado y profundidad. Isaías 9, por ejemplo, otro pasaje importante, el verso 7, donde se nos habla del trono de David y del reino de David que será restaurado, restablecido, y sobre cuyo trono se establecerá a un hijo de David, que sabemos que se trata de Jesús. Entonces, durante el periodo de la primera venida de Jesús, lo que algunos llaman el periodo del segundo templo. Sabemos que el templo original de Salomón fue destruido y luego, 70 años después, regresa un remanente de judíos que reconstruyen la ciudad del templo. Y luego ese templo fue agrandado por Herodes y eso es lo que algunos llaman el segundo templo. Y durante ese periodo habían judíos esperando ansiosamente por algo que ellos mismos llamaban la consolación de Israel, la restauración de Israel, la vindicación del trono de David finalmente. Y tenemos a hombres como Zacarías bendiciendo al Dios de Israel en Lucas 1, quien le había levantado a la casa de Israel un cuerno de salvación procedente de la casa de David. Y Dios lo hizo acordándose de sus pactos y promesas. Y por esa razón, a base de eso, tenemos a hombres como Simeón, que esperaba por esa consolación, por esa salvación de parte de Dios, y que estaba, dice el verso 25, dedicado a Dios como un hombre justo y piadoso. Y se entiende, los académicos entienden que esa palabra para piadoso ahí se refiere precisamente a una persona que estaba dedicado, consagrado a Dios específicamente por medio de la oración. La oración no era, digamos, una práctica nice de espiritualidad. Era de hecho fundamental en la vida de discipulado, en la vida de seguir a Dios y de mantenerse fiel a Dios. Y Simeón es un ejemplo de esto. También tenemos a Ana, la profetisa. Pero antes de pasar a Ana, vemos que en Lucas 2, Simeón se encuentra con los padres de Jesús que lo traen al templo para que fuese circuncidado, para cumplir con el rito de la ley. Algo muy importante, su Salvador, mi Salvador, es un judío y ha sido y será un judío para siempre. Y como lo describe este pasaje. Y
Simeón se encuentra con José y María y con Jesús, y por el Espíritu de Dios él reconoce que ahí mismo en él estaba la salvación de Dios, que sería luz de revelación a las naciones, a los gentiles, escuchemos eso, y gloria del pueblo de Israel. Lenguaje muy importante que típicamente, digamos, ignoramos o no consideramos detenidamente lo que eso puede significar. Como ya dije, tenemos a mujeres como Ana, que por décadas se consagra a Dios en expectación, en oración y ayunos, esperando por la redención de Jerusalén. Dice que ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que la oración bíblica es impulsada por estos pactos y promesas y se enfoca en esa redención escatológica, de manera tal que está orientada en lo que el propio Pablo llama la esperanza de Israel, en Hechos 28, verso 20. Y quiero terminar con este pasaje, el que hice alusión, Romanos 15, 7 al 13. Muy importante este pasaje. Pablo le dice al judío y le dice al gentil: acéptense unos a otros, como tal, como judíos y como gentiles. Judíos, no pretendan que el gentil se convierta en un judío, porque eso no magnificaría a Dios, que es también Dios de las naciones. Gentiles, no quieran menospreciar la elección judía y su rol particular como nación, sino que reconozcan y acéptenlo con humildad. Esa responsabilidad dada por Dios. Y Pablo dice, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar, no para redefinir, no para cambiar, no para modificar las promesas de Dios, la verdad de Dios, sino para confirmar las promesas a los padres, manteniendo una coherencia, una continuidad. De lo contrario, Dios es un esquizofrénico y no sería fiel a las promesas que había dado desde siglos y siglos antes. Muy importante. Y Pablo dice entonces, para que los gentiles, escuchen esto, para que, con el propósito de que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, te confesaré entre los gentiles, a tu nombre cantaré. Vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo, citando Deuteronomio 32. Pablo continúa, alaben al Señor todos los gentiles, todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, verso 12, retoñará la raíz de Isaí, refiriéndose al hijo de David. Isaí era el padre de David. El que se levanta a regir, a gobernar a las naciones. Dice, los gentiles pondrán en él su esperanza. Pablo culmina en el verso 13 diciendo, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, en el confiar, en el esperar, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo culmina con esta doxología, con esta declaración de alabanza que afirma la trayectoria profética de los pactos y promesas y ora, invoca a Dios en torno a esto. Y usted y yo estamos llamados a esta misma realidad, a que nuestra vida de oración, nuestra devoción a Dios esté anclada en esta narrativa. No se trata de mi vida y mi historia a la cual yo invito a Dios. Se trata de la historia de Dios en torno a ese gran día a la que Él me llama a participar. Se trata de eso, hermanos. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, con oraciones, ruegos y súplicas, mientras esperamos pacientemente por el cumplimiento de estas promesas que se le confiaron a una nación en particular. Amén.